Este es el grupo número 11, el cual estaremos exponiendo sobre lo que contiene el capítulo número 11. Aquí vamos a hablar sobre las fases de determinaciones, las administraciones de cable, conexión de medio de cobre y conexión de fibra óptica. Y por último, los paneles de conexión. Eh, yo soy Alex Solano y junto a mis compañeros Joan Martín, Loren y Isis vamos a exponerle los siguientes temas. El primer tema que vamos a ver son la fase de determinación. Ok. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, Sí, se ve bien. Ok. Los cortes de cable según su longitud adecuada. En la fase gruesa, para la instalación de cables, se deja cables sobrantes en ambos extremos del tendido. Porque en esto lo que te quiere decir es que cuando tú haces una instalación de cable, lo más común y mejor para uno trabajar es dejar una pequeña parte de cable colgante, no en exceso, sino un poco para cuando tú hagas el corte de cable y tenga la cantidad suficiente para maniobrar con los cables. En estos carretes de cable se utilizan para recoger cables excedentes y facilitar los cambios de posterior. Se conoce como cable sobrante a los estándares EIA y TIA no aprueban los siguientes cables sobrantes. Incluso dice que deberían ser retirados los cables que no estamos utilizando. Pasamos al empalme de cableado. El empalme de cables es conectar dos cables entre sí. Los cables de cobre se empalman por varias razones. El término puede ser demasiado largo para un solo cable o por lo tanto se necesita realizar un empalme para unir dos cables. Aquí, como vemos en la foto, que hay como unos bombillitos, estos son unas piezas que se llama es Skulllock, creo que se llama. Que en esta pieza tiene dos aperturas en el cual tú entras los cables del mismo color en dicha apertura. Cuando el cable esté chocando la parte de plástico de atrás de esta pieza, cogemos lo que es una pinza de presión y le hacemos un poquito de presión para que los cables estén agarrados a presión. Pasamos a la conexión o punción, que es la conexión de los cables de comunicaciones de una ATR. Se conoce como inserción a presión. Los cables también se insertan a presión en los paneles de conexión que todos montados sobre los campos de pared. En parte posterior, los paneles de conexión cruzada, como vemos aquí en la foto. Ahora pasamos a los que es la rótula de los cables. La rótula de los cables individuales se rotura en diferentes lugares, en el extremo de la estación de trabajo, y se coloca aproximadamente a 10 centímetros de la placa frontal del jack. También requiere en un rótulo. Ok, los rótulos
los rótulos pudimos ver en capítulos anteriores, pudimos hablar sobre algunos casos por los cuales es factible rotular los cables. Ya que si no pasa, tenemos algún problema con el cableado en el área de trabajo, el soporte técnico puede ir al data center y ver sin problema cuál es el cable, el cual se podemos retirar y resolver el problema con el cable. Ahora pasamos. Ahora mi compañero le va a explicar sobre el administrador de los cables, pero le voy a dar una pequeña introducción, el cual la administración de los cables la administración de los cables es el propósito de administración de los cables, es organizar y proteger los cables. Como ya esto dicho, mi compañero va a explicarle lo que es la administración de cable. Recuerda dar tu matrícula y tu nombre completo. Mi matrícula es Alex Miguel Solano, 2017-5562. Entonces, ¿se ve ahí? Sí. Ok. Bien, sí. Ok. Muy buena, mi nombre es John Martín López, matrícula 2018-6870, y estaré hablando acerca de la parte 11.2, que es administración de cables. En la administración de cables, el propósito de la administración de cables es organizar y proteger los cables. Los sistemas de administración de cables pueden ser abiertos o cerrados. Los sistemas abiertos son accesibles de manera que es fácil enrutarlos, probarlos, agregar o remover cable. Los sistemas cerrados proveen mejor protección a los cables. Hay que tener en cuenta muchas precauciones en una instalación, como no colocar cables de comunicación en un techo caído, ni tampoco se debe apoyar sobre tejas, ya que hacer eso es incumplir el código directamente. Tampoco los cables deben estar expuestos en el área de trabajo, porque estos pueden ser maltratados o incluso quitados sin querer. Hay diferentes herramientas que nos ayudan a tener una mejor administración, como lo que son las canaletas, cestas, ganchos, J, los anillos con brida roscada, el sistema de escaleras, bandejas de cable y cierres para atar cables y asegurarlo. Estas definiciones de esto que acabo de mencionar las veremos más adelante. Entonces, las canaletas. Las canaletas son tubos que pueden ser de metales o plásticos que, conectados de manera correcta, le dan al cable mucha más protección en contra de cualquier interferencia electromagnética generada por los diferentes motores eléctricos. Para que éstas puedan proteger los cables de cualquier perturbación, es súper necesario una óptima instalación y una conexión perfecta en sus extremos. Tipos de canaleta. El primer tipo que veremos será la canaleta tipo escalera, que estas son bandejas muy flexibles, de fácil instalación y fabricadas en diferentes dimensiones. Son de uso exclusivo para zonas techadas, fabricadas en planchas de acero galvanizado de 1.5 milímetros y 2.5 milímetros de espesor. Por su forma que tienen, como vemos acá en la imagen, es que se vuelven tan flexibles y cómodas. La otro tipo de canaleta es la de tipo cerrada. Esta tiene la forma de una U, como ven acá. Estas se pueden utilizar con la tapa o sin la tapa, de las dos maneras, para instalaciones a la vista o en el falso techo. También son utilizadas para instalaciones eléctricas, de comunicación o de datos. Este tipo de canaletas tiene la ventaja de poder recorrer áreas sin techar.
La canaleta tipo especiales. Estas bandejas pueden ser del tipo de colgar o adosar en la pared directamente y pueden tener perforaciones para albergar salidas para interruptores, toma de corriente, datos o comunicaciones. La pintura utilizada en este tipo de bandejas es electrostática en polvo, dándole un acabado insuperable. Las canaletas plásticas facilitan y resuelven todos los problemas de conducción y distribución de cables. Se utilizan para fijación a paredes, chasis y paneles. Se instalan vertical o horizontalmente. Los canales en toda su longitud están provistos de líneas de prerruptura dispuestas en la base para facilitar el corte de un segmento de la pared para su acoplamiento con otros canales formando una T o una L, salida de cables, etcétera. Ok. Canal salvacable. Por su diseño, como vemos acá, está especialmente diseñado para proteger y decorar el paso de cable. Por su forma, vemos que es bastante elegante y casi no se nota en una instalación. Puede ser de telefonía, electricidad, megafonía, computadores, etcétera. Se colocan por suelo de oficina. Estas, los dos modelos de salvacables disponen de tres compartimientos, como vemos aquí en la imagen, que permiten diferenciar los distintos circuitos. Ok, ahora pasamos a lo que es la bandeja de cable. Estas son estructuras metálicas donde colocan los cables de varios tipos, con el objetivo de canalizarlos y evitar posibles accidentes. Se podría decir que son estructuras abiertas similares a los conductos para el cableado eléctrico, pero de fácil acceso e instalación. Estas pueden ayudar con la seguridad del cableado por el que pasa la electricidad, evitando bastantes accidentes. Este es un tipo de dispositivo sencillo, pero tiene muchos tipos de usos y materiales que vale la pena conocer. También este permite acceder a los cables de manera sencilla por su diseño y también cambiarlo o añadir otros, de manera que se pueden sustituir los cables antiguos con mucha facilidad. Son bastante utilizadas en lugares donde por cuestiones de estética y seguridad se necesitan que los cables estén bien ordenados y ocultos, que no se noten. Em, Cestas. Las cestas de alambre tienen la misma función que las bandejas de cable. La única diferencia es que estas son un poco más ligeras y son más cómodas de utilizar y también pueden ser más versátiles. Están constituidas de un alambre formado y soldado con autógena. Sistema de escalera. Eh, es un sistema de cableado para rack en escalera que se puede fijar a los peldaños de una escalera o a un carril lateral para distribución de cable paralela o perpendicular. Esta tiene un radio de aproximadamente 4.5 y mantiene una curvatura aproximada para los cables de cobre y fibra óptica, de acuerdo a las especificaciones por la TIA. Este sistema es tan innovador que elimina las necesidades de varios accesorios, ya que solo hay que fijarlo y apretar un tornillo para asegurarlo. Se pueden instalar por encima de un techo caído, claro está, de manera vertical u horizontal. Los cables utilizados en sistemas de escaleras suelen estar asegurados a la escalera con lazos de cable, ganchos J y anillos con brinda roscada. Son los que se utilizan en la construcción de alambrados tejidos, atraviesan los postes tensores y enganchan la planchuela que está introducida en el tejido. Con una tuerza se tensa dicho tejido. Otra característica es que los ganchos se utilizan para apoyar los cables cuando otros dispositivos no
no son convenientes. Son fáciles de montar y vienen en una variedad de tamaños. La gran superficie de contacto puede sostener cables sin afectar la arquitectura de los pares individuales, y los cables pueden ser fácilmente agregados o removidos de los soportes de ganchos J. Continuamos. Entonces, los anillos con brida roscada, estos se utilizan para soportar cables de comunicaciones y otros cables de baja tensión. El anillo con brida roscada tiene una apertura que hace posible agregarle cable sin tener que insertar los extremos del cable por medio de cada anillo individual. Estos tienen un área de contacto bastante pequeña que alguna vez se puede causar problemas con los cables de alto rendimiento, ya que si se permite que los cables de alto rendimiento cuelguen demasiado de este anillo, puede llegar a extenderse el radio de curvatura mínimo del cable, o sea que se doblaría demasiado el cable y sufriría daño. La ventaja del anillo con brinda roscada es que este te permite una manera rápida y económica para soportar cables no sensibles y los miembros estructurales. Ataduras de cable. Como vemos acá, estas son las ataduras de cable, y esta toma la forma de una atadura de plástico o metal que se ajusta y aprieta con un pequeño sujetador. Permite mantener diferentes tipos de cable colocados en interiores o exteriores. Puede ser utilizado en empresas, industrias, comunidades o instituciones colectivas, etcétera. ¿Cómo nosotros fijaríamos esta brinda de cable? El diámetro de la abrazadera se puede ajustar fácilmente dependiendo del número de cables que se vayan a conectar. Luego de encontrar el diámetro adecuado, debemos bloquear el seguro plástico o sistema de fijación que trae la atadura, y vendría quedando así como en la imagen. Nosotros lo apretamos hasta donde lo queremos y luego cortamos. Entonces, hay abrazaderas que pueden ser reutilizables o de un solo uso. Son muy fáciles de quitar y también permiten hacer algo por el planeta, a diferencia de los cuellos reutilizables. Los cuellos de un solo uso no se pueden separar a mano. Deben cortarse con tijeras o alicates y por lo tanto se vuelven inutilizables. Hasta aquí la parte de mi exposición. Ahora continúa mi compañera Isis. Déjame presentar tu diapositiva. Ok. Se ve ahí, sí. Sí, se ve, gracias. Ok, espera, dame un segundo. Déjame mutearme, disculpa. Muy buenos días, tardes o buenas noches, dependiendo del horario que usted ve el video. Mi nombre es Isis Jafrey Brujan Batel, matrícula 2018-7297. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son la conexión de medios de cobre. Pero antes de eso, yo quería agregar algo de lo que estaba explicando mi compañero Joan Martin. Y es que en una empresa no solamente debemos de pensar que no solamente trabajan las personas de TI, sino que hubo alguien que ya hizo una arquitectura, hubo alguien que hizo una pintura, y ese tipo de personas no van a querer que una persona de TI venga a bañarle su trabajo. Y ahí es donde viene la estética de los técnicos como nosotros. Entonces, cuando él estaba hablando de esas formas, y decía que es muy elegante, y digo, wow, pero realmente cuando uno está trabajando en una empresa donde más personas trabajaron, entonces realmente debemos intentar que su trabajo no sea arruinado. Y realmente ahí viene lo que es la importancia de ese tipo de coberturas para los cables. Ahora sí vamos a entrar a lo que es mi tema, conexión de medios de cobre. Sabemos que cuando tenemos un cable de cobre, que puede ser ya con hebras
o puede ser un cable solamente sólido. No es solamente tener el cable y ya vamos a conectar. Realmente, y tampoco no va a ser siempre que vamos a tener el cable hecho, sino que vamos a tener siempre que tener algo por donde se va a conectar, dependiendo el sitio donde se vaya a conectar. Dale la siguiente diapositiva, por favor. El primero que vamos a hablar es de conectores, conexión punta y anillo. Ese nombre es un poquito gracioso porque si ustedes se fijan, la punta tiene como el nombre de punta, así, serio, así como solamente punta. Y anillo, ¿por qué anillo? Porque está alrededor de ese jack que vemos ahí. Entonces, por eso digo que es un poco gracioso, porque es prácticamente algo lógico, punta y anillo. Los pares de cable, esos son, si ustedes se fijan, esos son los que se usan para audífonos, también para bocinas, cuando vamos a insertar un cable, es ese tipo de jack que se usa, ese tipo de terminación. Estos términos derivan de los antiguos conmutadores utilizados originalmente para llamadas telefónicas. Los pares de cable para voz y datos se llaman punta y anillo. Esos términos, como dije ahora mismo, derivan desde antes, desde los tiempos remotos, para lo que eran los de llamadas telefónicas. Y el cable operador telefónico se utilizaba para conectar una llamada, tenía un enchufe tipo audio, y entonces la otra tenía otro tipo de enchufe, pero el que estaba tipo audio era este que está aquí. Las puntas tenían diferentes colores. Algunos eran el azul, naranja, verde, marrón y gris. Y otra era, el color de las puntas también era el blanco, rojo, negro, amarillo y violeta. Aunque ahora hemos estado viendo muchos tipos de cables que vienen sin ningún tipo de color. A veces sí vienen con color, lo que pasa es que con el tiempo se desvanecen. Y a veces vienen como tan ocultos que uno no se da cuenta. Pero vienen con un código de colores también. Dale la siguiente, por favor. También está lo que son los conectores macho y jacks RJ11. El conector RJ11 este conector común tiene 6 pines. Si se pueden fijar, están ahí el mismo enumerado de 6 pines, del 1 al 6. El par 1, que es el blanco y azul, se conecta a los pines 3 y 4. El par 2, que es el blanco y naranja, se conecta a los pines 2 y 5. Y el par 3, que es el blanco y el verde, se conecta a los pines 1 y 6. Este conector, el J11, perdón, se usaba antes de la red de telefonía, aún se sigue usando, y se refiere exactamente al conector que se usa en el cable telefónico. No sé si tienen teléfonos de la casa, que ustedes se pueden fijar que el teléfono de la casa, cuando viene la gente de Claro, de Altiz y de Viva a poner un conector macho, si se fijan, el cable del teléfono es muy diferente a un RJ45 que usamos para red. Muy diferente totalmente. Entonces, es a este cable que se le llama, a este conector que se le llama RJ11. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de lo que son el jack RJ48. Este tipo de jack suele utilizarse como una interfaz de red, de compañías telefónicas para circuitos T1. También los circuitos T1 son circuitos digitales especiales de alta capacidad, y aunque hay solamente 4 pares de cables, el esquema de cableado del RJ48 es muy diferente al del RJ45. Ahí se puede ver lo que es la conexión también, como un pequeñito diagrama de lo que es la conexión del RJ48, que va el 1 y el 8 conectado, el 2 y el 7 está conectado también, el 3, el 6, el 4 y el 5. Vamos a darle la siguiente, por favor. Eso también lo que es el RJ31X. Este utiliza barras de cortocircuito, a menudo doradas. Si se pueden fijar en el medio del cable, el cable completo es negro, pero hay una parte que es como media doradita. Ahí que están los cables de cobre. Ellos se conectan a los circuitos punta y anillo, como vimos al principio, telefónicos y alarma contra robo. Esos cables son los que se utilizan para alarmas contra robo. El propósito de las barras de cortocircuito es sacar el sistema de alarma de circuito en caso de falla, y después, al sacar ese conector de la alarma, se restablece la línea a su posición normal. Entonces, si ustedes buscan en internet el cable RJ31, perdón, tengo los RJ45 en la mente, el RJ31X, se van a fijar que desde que lo busquen van a decir, oh, conectores para contra alarma. De una vez va a salir eso, porque para eso que se usa este tipo de conector. Denme un segundito. Ok, estaba esperando que la guaguita pase.
Ok, vamos al siguiente, que es los cables coaxiales, que creo que todos los que estamos aquí y los que van a ver este video saben lo que es un cable coaxial. Que Claro. antes en los televisores se utilizaba mucho este cable. Bueno, aún hay muchos que lo usan. Sí, actualmente hay muchas personas que, por ejemplo, en mi caso, no me brindan, a mí no me brindan el servicio de internet y teléfono. Y yo, por ejemplo, utilizo mi cable coaxial, conecto mi antenita ya, ¡pam! Y veo yo los canales locales por ahí. Exactamente, es un cable muy común, pero también no es simplemente, no es simplemente un cable coaxial. Ah, no, vamos a comprar un cable coaxial. No, hay diferentes tipos también de cables coaxiales, dependiendo qué es lo que vayamos a conectar. Dos tipos muy comunes son el BNC y los conectores F. Los conectores BNC se utilizan generalmente en las aplicaciones de datos al conectar el cableado TICnet y los circuitos DS3. ¿Pero qué es un circuito DS3? Un circuito DS3 son servicios de 45 megabits de alta velocidad provistos por una compañía operadora de telecomunicaciones. O sea, cada compañía, dependiendo de lo que vaya a conectar, cada compañía de telecomunicaciones, dígase en este país, Claro, Altiz, Viva, utiliza un cable coaxial dependiendo de lo que vaya a conectar, como dije al principio. Este conector generalmente se engarza o se une, se podemos decir une, en el extremo del cable coaxial. Y ese conector se conoce como un conector tipo bayoneta, ya que primero se inserta y después se gira. Entonces, claro, hemos conectado el cable, el de la computadora, wow, se me fue el nombre, el de la PC, Dios mío, el de monitor. Se me fue el nombre del cable. El VGA, El VGA, wow, ya decía el VGA. Si usted mira, cuando estamos conectando el VGA, hay unos tornillitos que están a los extremos. En el cable coaxial es como si fuera esa misma rosca, pero alrededor del mismo cable. O sea, se inserta y se asegura con esa rosca. ¿Ibas a decir algo, Alex? Sí, agregando algo sobre los cables coaxiales, ahora mismo están siendo sustituidos por los mismos cables UTP, ya que es más práctico en lo que es lo de que estábamos hablando sobre los cables de dicha compañía, como claro, o sea, los cables de televisivo, que ya no se están usando los coaxiales, que ahora mismo ya están usando los mismos cables UTP, que es el mismo cable de internet, que es más práctico y más cómodo. Muchísimas gracias. Sí, realmente se está sustituyendo ya, porque y luego ya se va a sustituir por fibra óptica, porque ya como estamos viendo ahora mismo, primero estábamos solamente con un solo cable, ya vamos por dos, y ahora ya vamos por fibra óptica que está sustituyendo todo. O sea, ya en un futuro vamos a ver cómo la fibra óptica sustituye también eso. No, de momento vamos a tener base por Wi-Fi. Cuando viene a ver. Bien, entonces el otro tipo de cable es el tipo F. No, dale para atrás. ¿Dónde vamos? Ay, Dios mío. Ok, ahí. Es los conectores tipo F. Este también es otro tipo de cable coaxial y se utiliza comúnmente en las aplicaciones de video. Por ejemplo, cuando se va a conectar un cable CATV, que eso también es otro tipo de cable coaxial, a una VCR. Aunque este conector suele encargarse del cable coaxial en aplicaciones de ancho de banda que son superiores, claramente, se está usando más el conector F de ajuste a presión y sello, o sea, tiene otro tipo de agarre este. En lugar de unir, como pasa en el cable coaxial, en lugar de unir el cable coaxial, el conector de ajuste a presión y sello solamente utiliza un aro especial que se fuerza entre el revestimiento del cable y el conector. Y esto lo que proporciona es un sello más uniforme y minimiza entonces la pérdida de señal. O sea, este cable es más seguro y es más confiable, por eso es que está sustituyendo y se está usando más este tipo de cable, este tipo de conector. El siguiente, por favor. Por último, vamos a ver lo que es las conexiones estilo engarce y conexiones estilo D. No sé si han tenido la oportunidad de ir a una compañía de telecomunicaciones y han visto su cuarto de telecomunicaciones. Bueno, a mí sí. Yo sí he ido y me he fijado que este lo tenía prácticamente un poquito obsoleto. Ya estaban usando otro tipo de conexiones, pero aún así lo tenían. El conector telefónico tipo D se utiliza para interconectar los equipos de comunicaciones a los bloques de conexión. También se utiliza para conectar un bloque de conexión completo a otro. Y también estos conectores se engarzan o unen 25 pares de cables y pueden venir en configuraciones macho y hembra también. El esquema de cableado de este cable, hay un par azul y blanco, que es el par 1.
Hay otro que tiene un pin y 26, o sea, la madre 1.26. El par 2, que es el blanco y naranja, con pines 2 y 27. Y también existen otros tipos también de conexiones que son bastantes y que no vamos a ampliar ahora. Hasta que fue mi tema. La persona que sigue, por favor. Aportando un poquito a eso que tú dijiste ahí sobre ese tipo de cables, los cables que lo están sustituyendo vendrían siendo de nuevo los mismos cables UTP, que son los cables que nos brindan mayor comodidad, como con los teléfonos IP, el cual se le conecta al teléfono IP y del teléfono IP podemos pasar, hay un puerto hembra, el cual conectamos el macho y pasamos internet a lo que es nuestro computador. Y una pequeña diferencia ahí sobre los puertos hembra y macho. El macho es el que se introduce en el puerto hembra, más o menos como si tenemos una memoria USB. Nuestra memoria es el macho y el conector de nuestra computadora es el hembra. Para que El puerto. Bien. Bueno, yo soy Loren Onel Fra Montaño, matrícula 2019-7394, y estaré exponiendo el capítulo 11.4, el cual trata de la conexión de fibra óptica. Bueno, la conexión de fibra óptica, esta es muy distinta a la conexión del cable de cobre, ya que el cable de cobre se corta con facilidad, los equipos son más económicos y es relativamente fácil para los instaladores que tienen poca experiencia o más bien son novatos para realizar las conexiones. Las conexiones de fibra óptica requieren equipos especiales, muchos son costosos y eso está más que claro. También se necesita un entrenamiento especializado y mucho más tiempo que el cable de cobre. Además del código de colores utilizados dentro del cable para la fibra óptica, existe un amplio acuerdo industrial para los colores de las envolturas, a fin para poder identificar la clase de cable de fibra óptica. Un ejemplo puede ser los cables monomodo, los jumpers también, o los cables de conexión que son amarillos. El color utilizado con más frecuencia para los cables de multimodo es el naranja. Los jumpers, la conexión de cable jumper. Los jumpers se utilizan para interconectar los equipos electrónicos al cable de fibra óptica, mientras que los cables de conexión se utilizan para interconectar un cable a otro. En general, los jumpers de fibra óptica son cables duples. Duples significa que se utilizan dos fibras en la construcción de jumper de la fibra óptica. Una se utiliza en el lado del transmisor del equipo y la otra en el lado del receptor. Se denomina simplex a los cables de conexión de fibra óptica que incluyen una sola fibra. Los cables de conexión simples también se pueden utilizar cuando se interconectan fibras de diferentes cables entre sí. Bien, el empalme de fibra óptica. El empalme es la unión de dos piezas de cable de fibra óptica. Existen dos métodos utilizados para empalmar la fibra óptica. Estos son el método mecánico y el método de fusión. La preparación es la misma independientemente del tipo de método utilizado. Y el primer paso para realizar un empalme de fibra óptica es quitar lo que es ya la envoltura del cable. Una vez que se quita la envoltura, se debe limpiar y luego preparar la fibra. Bien, yo voy a hablar un poco ahora sobre los dos métodos que les había dicho antes, el cual el primero es el empalme mecánico. Después que se quiebra la fibra, los dos extremos se deben ubicar en un conector de empalme. El conector de empalme provee un tipo como de alineación de precisión para los núcleos de las dos fibras que se empalman y se alineen lo más cerca uno del otro o como sea. También está el empalme por fusión. El empalme por fusión es un tipo como de soldadura de fibra óptica entre sí. Bueno, para este proceso se utilizan máquinas especiales llamadas empalme por fusión.
el empalme se prepara del mismo modo que en el que el empalme mecánico. Se quita la envoltura del cable, como le había dicho antes, los tubos amortiguadores y los miembros de fuerza. También se quita el revestimiento y también se quiebran las fibras que con un quebrador especial que hay para eso. Bueno, el 11.5 nosotros decidimos hacerlo como tipo de debate, que a cada quien aporte algo para hacerlo más dinámico el capítulo. Yo, Martín, iba a ser el primero. Sí, inicio yo hablando de los paneles de conexión, mejor conocido como patch panel. Son los conectores frontales, estos se acoplan a los elementos activos de la red, tales como los switches, servidores proxy, etcétera. Toda la línea de entrada y salida de los dispositivos, dígase ordenadores, servidor, impresor, entre otros, tendrán su conexión a uno de estos paneles. Un patch panel, su función directamente es organizar las conexiones de la red para que los elementos que tengan que ver con la red LAN y los equipos de la conectividad puedan ser fácilmente incorporados en el sistema. Los patch panel permiten hacer cambios de forma rápida y sencilla, conectando y desconectando los cables del parcheo. Esta manipulación de los cables se hace habitualmente en la parte delantera o frontal, mientras que la parte trasera, la parte de atrás del panel tendrá los cables más permanentes y que van directamente a los equipos centrales, dice switches, router o concentrador. Esto directamente lo que hace que nos facilita el trabajo del cableado, como dije anteriormente, porque recuerden que nosotros como técnicos debemos tener una buena manipulación y buena organización de los servicios que nosotros estamos trabajando. Y esta herramienta de los patch panels nos ayuda con eso. Entonces, continúa el que sigue. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las clases de cable de conexión. Bueno, los paneles de conexión, estos proveen un punto conveniente para reunir cables para la conexión cruzada, utilizando lo que ya son cables de conexión. Los paneles de conexión vienen en dos variantes principales. Estos son el bloque a presión y el modular. El modular es conexiones a presión. Bueno, un bloque a presión de estilo de panel de conexión tiene una serie de conectores IDC en la parte posterior en donde se agregan los cables de conexión. Un panel de conexión de estilo modular es básicamente una placa frontal de metal en donde los jacks individuales se pueden fijar en su lugar al hacer solamente un clic. Se prefieren los paneles de conexión de estilo modular, ya que los conectores pueden tener un tipo como de estilo o grado que sea como apropiado para la aplicación. También, si falla una posición de conexión, se reemplaza con facilidad al simplemente quitar y descartar el jack. Bueno, si alguien me quiere dar un aporte. Yo creo que está bien. Isis, continúa tú, que yo de último voy a hacer una pequeña retroalimentación del último tema, el que decidimos hacer dinámico. Y seguimos. Bien, yo voy a hablar acerca de las consideraciones especiales para conexiones cruzadas. Eso es en este tema también. La conexión cruzada es el término que se utiliza para hacer referencia a la interconexión de red. Si nos damos cuenta, en los cables UTP usamos mucho lo que es el término cable cruzado. O sea, ahí podemos un poquito relacionarlo un poquito ahí. La conexión cruzada es similar a la conexión común. En lugar de utilizar cables de conexión de fábrica y paneles de conexión especiales, entonces lo que hace es que el cable de conexión cruzada se punza directamente en los paneles de conexión de punción. 4 características que debemos tener en cuenta en la conexión cruzada son las que voy a hacer ahora mismo. Está la flexibilidad en el diseño. Los sistemas de conexión cruzada de montaje en pared típicos usan bloques IDC diseñados para un nivel de rendimiento específico. También está lo que es que los cables de conexión cruzadas deben ser sin cordones de parcheo especiales. También, estas no requieren mayor gestión. Por ejemplo, los cables son exactamente de un tamaño requerido. También no es necesario
tener un inventario, lo que reduce tiempo y también reduce costos, que sabemos que al hacer un inventario las cosas se ponen peores. Bueno, más trabajo para la persona que tiene que hacerlo. Un pedazo sobrante de cable se puede reciclar también. Algo más que tenemos, otra característica es los componentes precargados. Para una instalación mucho más rápida y rentable, se debe buscar una conexión cruzada montada en la pared que viene precargada con acopladores o conectores que cumplan o excedan el rendimiento de categoría 6A. Esto no solamente protege tu instalación o mi instalación, sino que también asegura que esté preparado para conectar cualquier tipo de equipo o tecnología. También simplifica la lista de materiales, o sea, que hace que todo sea más rápido y fácil. Otra característica es la alta densidad sin compromiso. El objetivo de usar un muro para instalar a la conectividad pasiva es ahorrar espacio en la sala de telecomunicaciones o en el centro de datos. Y este de ahorrar espacio me voy a detener un poquito aquí. Sabemos que en el capítulo, creo que fue el capítulo pasado o el antepasado, estábamos hablando del peinado del cableado. Cuando tenemos un reguero de cables en lo que es nuestro cuarto de telecomunicaciones, entonces podemos ver cómo todo ese espacio se está desaprovechando. Donde pueden haber 10 cables, nada más están habiendo 2. O donde pueden haber 15 cables peinados o 50 cables peinados, nada más están habiendo 25. ¿Por qué? Porque cuando uno ordena bien su área de trabajo, entonces ahí viene lo que es la reducción de espacio y el aprovechamiento del mismo. Y hasta ahí mi posición. La persona que sigue. Ok, ahora yo le voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. El uso de paneles de conexión se utilizan para interconectar datos de red o del sistema de voz, el cable de red físico y los paneles de conexión también se utilizan para interconectar los sistemas de cables backbone a los siguientes cables de distribución de la red. Voy a agregar algo al tema que estuvimos hablando, que son los cables de sostén. Los cables de comunicaciones deben sostenerse cerca de las TR. Los intervalos a los que se sostienen los cables no deben exceder los 1,5 centímetros o 5 pies. Los vestidores de escalera se utilizan para crear un recorrido desde los sistemas de distribución del techo a los bastidores que sostienen los paneles de conexión. En fin, una pequeña conclusión de lo que vimos en el tema de hoy es que aprendimos sobre los procesos de conexión de los cables en la área de trabajo y de TR, el programa de instalación de cable. De la misma forma, analizamos cómo cortar y empalmar los cables y colocar conectores al final de los cables. El panel de conexión para cables de red, por lo que discutimos diferentes tipos de conectores que se pueden usar para diferentes tipos de medio, es decir, ya sea de fibra o cobre. Y nada, señores, esta fue nuestra presentación del grupo 11 sobre dicho capítulo. Gracias por su atención y hasta aquí fue nuestra presentación.